Has llorado en silencio. Has llorado cuando nadie te veía. Y tal vez pensaste que esas lágrimas eran una muestra de debilidad. Que no estaban sirviendo para nada. Pero hoy debes saber algo que cambiará tu percepción espiritual para siempre: esas lágrimas no cayeron al suelo. No se perdieron. Fueron vistas, fueron registradas y activaron algo que ni tú imaginas. El cielo no permanece indiferente ante el dolor de un elegido. Y aunque tú te acostumbraste al sufrimiento y trataste de endurecerte para no sentir, lo que tú no sabes es que cada vez que llorabas, se agitaban los cielos. Porque un corazón quebrantado tiene un peso espiritual mayor de lo que muchos imaginan. Y el dolor de un elegido es capaz de estremecer dimensiones enteras. Tu llanto no fue solo emocional. Fue un grito espiritual. Fue un clamor silencioso que se elevó con fuerza en medio de una guerra invisible. Y cuando los ángeles lo escucharon, cuando el cielo captó esa vibración profunda, se activaron órdenes. Se abrieron libros. Y se soltaron espadas. ¿Sabes por qué estás siendo tan atacado? ¿Por qué hay momentos en que parece que todo se desmorona y que la presión espiritual se intensifica sin razón aparente? Es porque tu dolor fue tan genuino que traspasó barreras. Porque ese momento en que lloraste solo, creyendo que nadie te entendía, fue visto por el cielo y también por el infierno. Sí, el enemigo también lo sintió. Porque las lágrimas de los elegidos no solo mueven el cielo, también provocan caos en las tinieblas. Y cuando te quebraste, Satanás pensó que te tenía. Pensó que por fin habías llegado a tu límite. Pero se equivocó. Lo que él no vio fue que tus lágrimas activaron una guerra. Una guerra en los cielos. Una guerra que lleva tu nombre. Hubo un instante, que tú ni recuerdas, en que lloraste tan profundo, que un ángel descendió a tu lado. Tal vez no lo viste, pero él estuvo allí. Recogió cada lágrima. Y con cada gota, fue llenando una copa espiritual que ahora está a punto de desbordarse. Y cuando esa copa se llena, lo que viene no es destrucción para ti, sino juicio contra tus enemigos. Elegido, hay cosas que solo el cielo vio. Hay momentos en tu historia que nadie conoce, pero que quedaron grabados en las actas eternas. Porque tú no lloraste por cosas vanas. Tú lloraste por traiciones. Por pérdidas. Por promesas no cumplidas. Por cargas espirituales demasiado pesadas para tu edad, tu cuerpo o tu contexto. Y cada lágrima fue como una semilla que ahora está germinando en lo invisible. Mientras tú seguías adelante, como si nada, en el mundo espiritual se activaban espadas. Ángeles comenzaron a movilizarse. Demonios comenzaron a temblar. Porque el llanto de un elegido no es emocional, es estratégico. Cada lágrima tuya ha sido un golpe contra las tinieblas. Y lo que viene es una consecuencia directa de esa guerra que tú mismo activaste, sin saberlo. Hay una verdad que muchos no quieren aceptar: el proceso más doloroso de tu vida fue también el más poderoso. Porque mientras tu alma se quebraba, tu espíritu se fortalecía. Mientras tus ojos se llenaban de lágrimas, tu nombre se hacía más conocido en el cielo. Y los enemigos espirituales comenzaron a pedir permiso para tocarte. Pero no se les dio acceso completo, porque había un ángel custodiando lo que tú no podías ver. Elegido, tu llanto incomodó al infierno. Y eso es señal de que estás más cerca de tu propósito de lo que imaginas. El cielo no ignora un alma quebrantada. Dios no desprecia un corazón humillado. Y tú has sido probado en el horno del quebranto, no para destruirte, sino para revelarte lo que cargas. Así que no vuelvas a mirar esas lágrimas como si fueran un signo de debilidad. Porque en lo invisible, fueron gritos de guerra. Fueron decretos sellados. Fueron convocatorias celestiales. Y la batalla que ahora se libra en los cielos no es casualidad. Es una respuesta directa a tu dolor más sincero. Comenta el número 111 voces en T que este mensaje fue para ti. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Porque este canal es para elegidos, como tú. Hay una escena en lo invisible que casi nadie conoce, pero que fue escrita el día en que tu alma se quebró de verdad. Ese día no fue uno cualquiera. Fue un parteaguas en el mundo espiritual.
Y aunque en lo natural parecía que simplemente estabas llorando, sin fuerzas, tal vez solo en tu cuarto o caminando en silencio con lágrimas contenidas, en el reino de los cielos todo se puso en alerta. Lo que sentiste como abandono fue, en realidad, un cambio de turno en la vigilancia espiritual que te rodea. Porque hay ángeles asignados a tu historia, y cuando ellos detectan que tu corazón está entrando en un umbral de quebranto profundo, sus órdenes cambian. Lo que antes era una vigilancia pasiva se transforma en estrategia activa. Y es entonces cuando las espadas se desenfundan, cuando los cielos se preparan para guerra, porque saben que el dolor de un elegido nunca es en vano. Y lo más fuerte es esto, hay ángeles que no se activan con alabanzas ni con oraciones, sino con lágrimas. Porque existen dimensiones del cielo que solo se abren con quebranto real. No con máscaras, no con discursos vacíos, sino con gemidos que no se pueden explicar. Y tú llegaste ahí. Sin saberlo, tocaste puertas que solo se abren cuando el alma gime más fuerte que la boca. No estás roto por casualidad. Estás roto porque lo que viene a través de ti no puede pasar por alguien entero, orgulloso o autosuficiente. Dios te ha llevado por ese proceso no para destruirte, sino para limpiarte. Para preparar tu interior. Porque la gloria que Él quiere depositar en tu vida no puede habitar en un corazón endurecido ni contaminado. Tal vez las personas no te entienden. Quizás te llaman débil, exagerado, emocional, dramático, pero tú sabes lo que sientes. Sabes lo que cargas. Hay algo dentro de ti que aún no logras expresar por completo, pero que el cielo ya validó. Y por eso vinieron tantos ataques, tantas luchas en la mente, tantas decepciones. Porque cuanto más llorabas, más se movía el mundo espiritual. Recuerda esto, tus lágrimas no son señal de derrota. Son el precio de una autoridad que se te está otorgando. Cada lágrima que brotó de ti en momentos de fidelidad, cuando pudiste rendirte pero no lo hiciste, fue registrada. Y ahora hay un memorial tuyo en el cielo. Un registro de cada instante en que elegiste confiar en lugar de odiar, callar en lugar de maldecir, permanecer firme en lugar de rendirte. Eso es lo que provocó la guerra. No fue solo tu dolor, fue tu fidelidad en medio del dolor. Porque el infierno puede tolerar a un elegido que cae, que se pierde, que se rebela. Pero lo que no puede soportar es a un elegido que, aún roto, sigue creyendo. Que, aún llorando, sigue esperando. Que, aún traicionado, sigue amando. Ese tipo de persona representa una amenaza real para las tinieblas. Porque no está motivado por reconocimiento humano ni por recompensas visibles. Su motivación viene de lo alto. Su motor es espiritual. Su fe no se alimenta de lo que ve, sino de lo que ha recibido en lo secreto. Y eso eres tú. Eres alguien que fue preparado en lo oculto. Que fue quebrado en la intimidad. Que lloró sin testigos humanos, pero con la mirada del cielo sobre él. Y ahora, el cielo te está respondiendo. No con caricias, sino con guerra. Porque para establecer tu llamado, primero deben ser vencidos los poderes que quieren impedirlo. Y esa batalla ya empezó. Hay una guerra ahora mismo, y tú eres la razón. No porque seas débil, sino porque eres peligroso para el reino de las tinieblas. Porque Dios ha decidido entregarte cosas grandes. Porque lo que lloraste en lo secreto, ahora está siendo defendido en lo alto. Y hay ángeles peleando por esa promesa. Por esa restauración. Por esa honra que te fue negada en lo natural. Tus lágrimas abrieron códigos. Movieron dimensiones. Sacudieron potestades. Y no hay vuelta atrás. Lo que se activó ya no puede detenerse. El cielo no olvida. El cielo no ignora. Y tú eres un elegido que, a pesar del dolor, sigue caminando. Y eso es lo que más incomoda al infierno. Elegido, tal vez nunca imaginaste que ese momento tan íntimo y doloroso en el que rompiste a llorar se convertiría en el detonante de una batalla espiritual. Pero es real. Aquella noche en que dijiste ya no puedo más, fue escuchada. Y no fue una simple frase de cansancio, fue una declaración que movilizó el cielo. No fue un momento cualquiera. Fue un punto de quiebre que activó una agenda profética que llevaba tiempo esperando tu rendición real.
Porque hay cosas que Dios no podía entregarte mientras aún estabas resistiendo el proceso. Había una dureza interna que tenía que ser quebrada. Y eso sucedió cuando lloraste desde el alma, no desde el orgullo. Cuando te quebraste sin explicaciones. Sin filtros. Sin testigos. Y lo más impresionante es que esa lágrima, que tú querías esconder, fue vista como una señal de madurez espiritual. Porque el mundo enseña que llorar es signo de debilidad. Pero en el reino, llorar delante de Dios es un acto de entrega total. Es reconocer que tú no puedes, y permitir que Él actúe. Por eso el infierno se alborotó. Porque el cielo interpretó tu llanto como un sí. Un hágase tu voluntad. Un ya no quiero luchar solo. Y cuando un elegido llega a ese nivel de rendición, se convierte en un canal listo para liberar lo que Dios quiere manifestar. Ya no hay orgullo. Ya no hay resistencia. Solo obediencia. Ese tipo de persona es peligrosa para las tinieblas. Porque ya no busca venganza, busca justicia divina. Ya no busca aprobación humana, busca dirección del Espíritu. Ya no compite, intercede. Ya no se justifica, se consagra. Y tú estás entrando en esa dimensión. Pero antes de que lo veas manifestado aquí, en la tierra, primero tiene que ser establecido allá, en el cielo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Una guerra en las regiones celestiales por causa de lo que viene para ti. Porque lo que tú activaste con tus lágrimas es más grande de lo que tu mente puede imaginar. Y hay algo que necesitas entender, no estás solo. Puede que te hayas sentido abandonado por personas. Rechazado por tu familia. Ignorado por aquellos que prometieron estar contigo. Pero eso no significa que el cielo haya hecho lo mismo. De hecho, fue cuando todos te dejaron que el cielo más cerca estuvo de ti. ¿Recuerdas esos momentos en los que lloraste sin decir palabra? Hubo un silencio en tu boca, pero en el mundo espiritual hubo un estruendo. Porque el cielo reconoce el lenguaje de las lágrimas. No necesita explicaciones. Sabe cuando el corazón está hablando más fuerte que la voz. Y tú has hablado más con tus lágrimas que con tus palabras. Y hay algo que pocos saben, cada lágrima que un elegido derrama se convierte en evidencia. Evidencia que se presenta en los tribunales celestiales. Porque todo lo que has vivido no fue en vano. Hay un juicio en proceso. Una causa abierta en el cielo. Y tus lágrimas son las pruebas. Las pruebas de que fuiste fiel cuando nadie lo fue contigo. De que amaste cuando no recibiste amor. De que obedeciste cuando te costaba todo. De que seguiste creyendo incluso cuando no veías nada. Por eso la guerra no es una señal de que todo va mal. Es una señal de que todo va a cambiar. Porque el enemigo no ataca lo que no teme. Y tu llanto fue una amenaza directa contra todo lo que el infierno construyó para detenerte. Ahora entiende esto, hay ángeles asignados a proteger la promesa que viene hacia ti. Y si estás sintiendo una presión espiritual más fuerte que antes, si tus noches se han vuelto más difíciles y tus pensamientos más intensos, es porque el ataque final ha comenzado. Pero no para destruirte, sino para probar que tú no eres uno más. Que tú eres un elegido. El cielo está peleando por ti. Porque tus lágrimas lo justificaron. Tu proceso lo confirmó. Y tu resistencia lo selló. Lo que viene ahora no será fácil, pero será glorioso. Porque hay una unción sobre ti que fue fortalecida a través del dolor. Y lo que el infierno intentó usar para destruirte, Dios lo está usando como plataforma de guerra. Elegido, no subestimes ese momento en que lloraste. Porque en ese instante, Dios decidió actuar. Hay un detalle espiritual que muchos pasan por alto, pero que en el mundo invisible tiene un peso enorme, cada lágrima tuya que cayó fue recogida. Y no es una figura poética. Es real. Porque el cielo tiene protocolos. Y cuando un elegido se quiebra, los ángeles no lo observan desde lejos. Hay uno asignado a la tarea específica de recoger esas lágrimas y llevarlas como testimonio ante el trono. Ese ángel conoce tu rostro. Conoce tu historia. Conoce tu dolor. Él estuvo presente en esos momentos que tú mismo quisiste olvidar. No solo cuando lloraste, sino también cuando te quedaste sin fuerzas para llorar.
Porque hay heridas tan profundas que ni las lágrimas pueden expresar. Son esos silencios prolongados, ese peso en el pecho, ese vacío que se instala por días. El cielo vio todo eso. Y fue ahí donde la guerra comenzó. Elegido, muchas veces preguntaste, ¿por qué siento que estoy siendo atacado en tantas áreas al mismo tiempo? Y la respuesta no es castigo. Es activación. Lo que tú viviste no fue una coincidencia, fue una respuesta directa al peligro que representas para las tinieblas. Tus lágrimas no solo denunciaron tu dolor, también revelaron tu potencial. Cada lágrima que brotó de ti con sinceridad fue como una alarma para el mundo espiritual. No fue un acto emocional sin sentido. Fue un movimiento profético. Y los enemigos de tu propósito no se quedaron quietos. Porque cuando el cielo detecta que un elegido está entrando en un nuevo nivel de quebrantamiento genuino, los demonios entran en estado de urgencia. ¿Por qué? Porque saben que un elegido quebrado por Dios es más peligroso que un guerrero experimentado sin propósito. Porque cuando alguien ha pasado por el fuego y ha llorado de verdad, pierde el miedo. Pierde la dependencia de la aprobación. Deja de jugar con lo espiritual y se convierte en una amenaza real. Y tú has llegado a ese punto. Ya no estás buscando fama, estás buscando propósito. Ya no quieres reconocimiento, quieres cumplimiento. Ya no deseas que te entiendan, deseas obedecer. Esa es la postura del verdadero elegido. Y es ahí donde el cielo decide pelear por ti. Lo más fuerte de todo esto es que tus lágrimas se convirtieron en el lenguaje más claro de tu espíritu. Cuando ya no sabías cómo orar, tu alma habló. Y el cielo entendió. Y no solo eso, respondió. Porque lo que tú activaste con el quebranto, no se puede lograr con gritos ni con fuerza humana. Lo activaste con humildad. Y ese es el lenguaje que Dios honra. Hay una guerra en curso. No lo dudes. Está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú caminas, mientras duermes, mientras vives tu rutina diaria. Y tal vez no veas nada, pero los movimientos en el mundo invisible son intensos. Porque lo que tú soltaste con tus lágrimas fue una orden espiritual. Una orden que fue escuchada y ejecutada. Una orden que puso en marcha planes celestiales que habían estado detenidos por años. Alguien ha intentado convencerte de que llorar fue una señal de derrota. De que debiste ser más fuerte. Que debiste haberlo superado más rápido. Pero no saben lo que tú cargabas. No saben las noches sin dormir, los pensamientos oscuros, los ataques internos, las palabras que te marcaron, los rechazos que te rompieron. No saben que tú no lloraste por debilidad, lloraste porque aún sigues siendo humano, pero con un llamado que te supera. Y ese llamado, está despertando. Ahora entiendes por qué todo parece más intenso. Más difícil. Más exigente. Porque estás siendo llevado a otro nivel. No en lo natural, sino en lo espiritual. Dios no quiere simplemente levantarte, quiere establecerte. Pero antes, necesita asegurarse de que ya no dependes de nada más que de Él. Por eso, las lágrimas no fueron pérdida. Fueron inversión. Cada una de ellas fue una semilla que cayó en la tierra de tu proceso. Y esas semillas ya comenzaron a dar fruto en lo invisible. El cielo no está en silencio. Está en guerra. Por ti. Por lo que cargas. Por lo que viene. Elegido, lo que lloraste en la intimidad será recompensado públicamente. Lo que sembraste en lágrimas, cosecharás en gloria. Y esta guerra que se libra ahora, es solo el comienzo del cumplimiento. Hay algo que solo los verdaderos elegidos entienden con el tiempo, que las lágrimas más profundas no son por cosas que se pierden, sino por cargas que se sienten. Porque el dolor que llevas no siempre es por lo que te hicieron, sino por lo que cargas y ni tú sabes cómo explicar. Es una presión que no tiene palabras, un peso invisible que no encaja en tu edad, tu realidad, ni tu entorno. Pero está ahí. Te sigue. Te incomoda. Te despierta. Y muchas veces, te hace llorar. Por eso, cuando tú lloraste, el cielo se levantó. Porque no lloraste por capricho, lloraste por propósito. Porque lloraste como lo hacen los profetas antes de ser enviados.
como lo hizo Jeremías antes de ser boca de Dios, como lo hizo Ana antes de dar a luz a Samuel, como lo hizo Jesús antes de cargar la cruz. No fue llanto emocional, fue llanto profético. Y ese tipo de lágrimas son las que activan guerras. ¿Y sabes por qué? Porque el llanto verdadero de un elegido no solo toca el cielo, también expone al infierno. Porque cuando tú lloras desde lo más profundo, lo que está oculto en tu historia sale a la luz. Tus heridas, tus luchas internas, los pactos que fueron hechos en tu contra, las mentiras que sembraron en ti, los traumas que quisieron silenciarte, todo eso empieza a agitarse en lo invisible. Porque tus lágrimas tienen voz. Y esa voz declara, ya basta. Es por eso que tu llanto se convirtió en un acto de guerra espiritual. Porque sin decirlo, tú le estabas diciendo al infierno que no ibas a seguir cargando lo que no te pertenece. Que no ibas a aceptar la condena. Que no ibas a rendirte. Y eso encendió el conflicto. Eso provocó que el cielo se pusiera de pie y dijera, este elegido ya está listo para ser defendido. Y es ahí donde todo cambió. Desde ese momento, comenzaron a moverse ángeles que estaban en silencio. Se activaron armas celestiales. Se abrieron archivos donde está escrita tu historia. Y lo que estaba detenido, comenzó a avanzar. Pero también, el infierno reaccionó. Porque el enemigo entendió que perdiste el miedo. Y un elegido sin miedo es imparable. Tú ya no eres el mismo de antes. Algo se rompió, para que algo mayor naciera. Y ahora estás caminando con una cobertura que no tenías antes. Aunque aún no lo veas. Aunque sigas sintiéndote débil o confundido. El hecho de que hayas llegado hasta aquí es la mayor prueba de que fuiste preservado. Porque si el infierno hubiera podido, ya te habría destruido. Pero no pudo. Porque tus lágrimas lo impidieron. Cada noche en que te quebraste fue un código espiritual. Cada palabra que dijiste con la voz temblando fue una señal para el cielo. Y lo que vino después de eso, no fue casualidad. Fueron respuestas. Fueron alertas. Fueron ángeles descendiendo. Elegido, no estás solo. Nunca lo estuviste. Pero había cosas que solo podías activar cuando dejaras de fingir que estabas bien. Cuando soltaras ese estoy bien automático. Cuando admitieras que dolía. Que no entendías. Que estabas cansado. Fue ahí donde tu espíritu habló por ti. Fue ahí donde tu debilidad se convirtió en una llave. Porque el cielo no necesita que tú seas fuerte todo el tiempo. Necesita que seas sincero. Y tú lo fuiste. Te quebraste delante de Dios. Y eso abrió los cielos. Ahora entiendes por qué todo se agitó. ¿Por qué las cosas cambiaron? ¿Por qué algunas personas se alejaron repentinamente? ¿Por qué otros se volvieron contra ti? No fue una coincidencia. Fue una limpieza espiritual. Porque tus lágrimas no solo activaron guerra, también activaron justicia. El cielo comenzó a alinear tu entorno con tu llamado. Y todo lo que no era compatible con tu nueva temporada, comenzó a ser removido. No fue pérdida. Fue preparación. Y aunque duela, aunque aún no comprendas del todo, debes saber esto, tú no volverás a llorar por lo mismo. Porque este quebranto fue para transición. Fue para romper cadenas antiguas. Para cerrar ciclos. Para marcar el fin de una etapa. Porque lo que está por venir, no se parece a nada de lo que ya viviste. Dios no permitirá que tus lágrimas queden sin respuesta. Porque el mismo cielo que escuchó tu clamor es el que ahora está peleando por ti. No lo ves, pero lo vas a sentir. Porque lo que viene no es solo consuelo, es cumplimiento. Y todo lo que el infierno pensó que había enterrado en tu vida, está a punto de resucitar con gloria. Elegido, esta guerra que se activó por tus lágrimas no es un mito espiritual, ni una metáfora bonita. Es real. Tan real como el dolor que sentiste. Tan verdadera como la herida que te hizo quebrar. Porque tus lágrimas no solo expresaron dolor, manifestaron tu autoridad. Lo que tú creías que era el final, fue en realidad el detonante de tu despertar. Porque hay una verdad profunda que muchos aún no entienden, Dios no construye sobre orgullo, construye sobre quebranto.
Y tú has sido moldeado en lágrimas, para ser usado en gloria. Has sido formado en el silencio, para hablar con voz que el cielo respalda. Has sido herido, no para quedar marcado, sino para ser enviado. Hay marcas en ti que no son heridas, son sellos. Porque lo que lloraste, lo que sufriste, lo que perdiste, lo que te partió, todo eso fue permitido para establecer en ti un peso de gloria. Y mientras tú te preguntabas por qué yo, el cielo ya te había respondido, porque tú eres el elegido. Lo que el enemigo intentó destruir en ti fue exactamente lo que Dios estaba a punto de usar. Por eso el infierno fue tan insistente, tan ruidoso, tan estratégico. Porque no te estaban atacando por lo que hiciste, sino por lo que ibas a liberar. Porque tu vida tiene un peso espiritual que tú aún estás empezando a descubrir. ¿Sabes lo que más temen las tinieblas? A un elegido que ya lloró lo suficiente para dejar de depender de los hombres. Que ya fue herido lo suficiente para dejar de buscar aplausos. Que ya sufrió lo suficiente como para no necesitar títulos. Porque esa persona ya no actúa por emoción, actúa por convicción. Ya no camina por necesidad, camina por obediencia. Y ese eres tú ahora. Elegido, esa lágrima que nadie entendió, ese llanto que ni tú pudiste explicar, fue tu punto de inflexión. A partir de ahí, todo cambió. No fue inmediato, no fue visible. Pero en el mundo espiritual, se establecieron cosas que ahora están empezando a manifestarse. Y esa guerra que comenzó por ti, tiene una razón clara, tú cargas algo que va a impactar generaciones. No es exageración. Es destino. Por eso el proceso fue tan largo, tan pesado, tan injusto. Porque Dios no está construyendo en ti algo pequeño. Está levantando una estructura espiritual que necesita raíz profunda. Y esas raíces se formaron en los días de llanto, en las noches sin consuelo, en los momentos donde tu única compañía fue tu fe. Tú fuiste preparado en secreto, para ser manifestado en el tiempo exacto. Y ese tiempo está más cerca de lo que crees. Los ángeles que fueron activados por tus lágrimas siguen peleando. Porque lo que Dios va a liberar sobre tu vida aún está siendo custodiado. Todavía hay batallas por ganar, pero ahora sabes que no estás solo. Y lo más poderoso es esto, ya no lloras por el mismo motivo. Porque lo que antes te rompía, ahora te fortalece. Lo que antes te hacía temblar, ahora te hace levantar las manos. Lo que antes era tu mayor dolor, ahora es tu mayor testimonio. Y ese testimonio será la llave que abrirá puertas que otros no podrán abrir. Porque tú no solo tienes historia, tú tienes respaldo. Así que nunca más menosprecies tus lágrimas. Porque ellas activaron todo. Lo que el cielo hace hoy en tu vida, comenzó cuando tú te quebraste. Esa guerra en los cielos lleva tu nombre. Y la victoria, también. Si esta palabra fue para ti, comenta el número 777 aquí abajo. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque aquí hablamos solo con los elegidos. Los que fueron heridos, pero aún siguen en pie.